¿Cómo está? Es un gusto saludarlo. Nos encontramos aquí en el primer cuadro de la ciudad sobre lo que es la calle Lerdo de Tejada e Ignacio de la Peña. Aquí a nuestras espaldas se encuentra el edificio de Correos. Este fue construido en 1946 y para el año 1947 comenzó ya a funcionar. Hasta estos momentos sigue en operaciones y les vamos a contar parte de la historia, parte de lo que ha sucedido a lo largo de estas últimas décadas en este edificio que guarda muchos recuerdos, buenos, malos. Hay información importante que usted debe de conocer y bueno, pues lo invitamos a que se quede con nosotros los próximos 30 minutos. Esto es Juárez, tierra de los indomables. Iniciamos. Hablar del Correo en Ciudad Juárez es hablar también de la historia de esta frontera. El primer edificio de Correos se encontraba sobre Avenida 16 de Septiembre y Mariscal, con el número 519 Poniente. Sería hasta el año de 1911 que permaneciera en ese lugar, debido a que este edificio quedó sin servicio después de los daños que sufrió por los revolucionarios cuando fue tomada la ciudad. Posteriormente, estuvo sobre Avenida Juárez, y la edificación que actualmente ocupa desde el año de 1947 cuando fue inaugurado en Ignacio de la Peña y el cruce de Lerdo con un estilo neoclásico, y fueron 3 personajes quienes participaron en su construcción pero también en su estilo. El arquitecto Gilberto López Oreano. Su construcción fue hecha por parte de Luis García y Herón Rodríguez. Esta tuvo una inversión de 500,000 pesos. En la esquina de las calles Miguel Ahumada y Vicente Guerrero, que en ese tiempo la Vicente Guerrero se llamaba Calle del Porvenir, y la calle Miguel Ahumada se llamaba Calle Médanos. En esa esquina había un hotel que se llamaba Hotel Hidalgo. Allí instala su cuartel general, el general Francisco Villa, y allí se instala la oficina de Correos provisionalmente mientras buscan un lugar apropiado para trasladarla. Ahí despacha Correos. Después hubo una cantina muy famosa ahí que se llamó El Caballo Blanco, en esa esquina precisamente. Unos pocos tiempos, unos meses, funciona allí y después es trasladada a la Avenida Juárez. En la Avenida Juárez ocupa un espacio, un lugar, en el número 221, el número 221 de la calle de la Avenida Juárez, que entonces se llamaba 5 de Mayo. Es en época revolucionaria, estoy hablando de alrededor de 1911-12. Ahí se instala la oficina de Correos, enseguidita de un hotel que ahora, después construye un hotel que se llama Hotel Copper, que tiene su historia también aquí en Ciudad Juárez, que después hablaremos de ello, ¿verdad? Muy interesante. Ahí se instala Correos y se instala Telégrafos. El primer directorio comercial y telefónico de aquí de Ciudad Juárez es editado en 1931. Y en ese directorio aparece aparece precisamente la oficina de Correos con su dirección, es el año 1931 ya, en Avenida Juárez número 221, y el administrador de Correos es un señor de apellido Uruchurtu. Allí despachan ellos hasta el año de 1946, que es cuando se traslada ya la oficina de Correos oficialmente al edificio que actualmente conocemos en Ignacio de la Peña y Lerdo. Sucede que ese edificio de la Avenida Lerdo e Ignacio de la Peña es un edificio
bueno, es una sede federal, sabemos, y tiene toda la estructura clásica de los edificios oficiales. Tiene inclusive un balcón, su vasta bandera, tiene un pórtico que tiene, ahorita me tomé el derecho, la facultad de ir a tomar unas pocas medidas, y tiene el espacio de la puerta, son 5 metros que tiene de ancho la puerta, pero tiene un revestimiento, tiene una ¿cómo le pudiéramos llamar, Luis? Cantera alrededor, sí, está adornado, un adorno de cantera, todos los remates que tienen los balcones y en la entrada principal es cantera. Muy bonito, está precioso. Originalmente tenía unos candiles afuera, unos faroles muy grandes. Ahí en las fotos antiguas se pueden ver, de estructura metálica y con cristal. Entra uno, los escalones, asciende ahí, son alrededor de unos 15 escalones. Entra uno a lo que es el recinto ya como el correo. Y entrar a ese edificio, a nosotros los juarenses, nos trae unos recuerdos maravillosos, de veras. Yo me trasladé en el tiempo ahorita que entré ahí, porque recordé los buenos tiempos del correo, en los años 60, 70, cuando hacíamos líneas para comprar los timbres postales, principalmente en épocas navideñas. Se ponía, Ciudad Juárez todo se comunicaba por medio del correo, nos mandábamos tarjetas de felicitación de Navidad, de Año Nuevo, pues buenas congratulaciones. Y el correo era el lugar más concurrido de Ciudad Juárez en esa época. Desgraciadamente la tecnología ahora pues ha dado un paso que ha venido a bajar el ritmo muy estrepitosamente del uso del correo. Sí, la correspondencia, el correo social disminuyó debido a la integración de los nuevos retos en la electrónica, que es el internet. Los medios de comunicación computarizados hicieron que las cartas tradicionales, de persona a persona disminuyera, y por el arraigo del internet pues disminuyó nuestro depósito de correo social. Pues ahorita manejamos un 10% de correo social en esa latitud bajó. Se perdió, digamos que se perdió el romanticismo, ¿verdad? El romanticismo de lo interesante de redactar una misiva, una carta, ya que hoy en día las generaciones nuevas no usan el servicio y pues no tienen el formalismo para enviar un documento envuelto, una misiva, pues un sobre. Ya no tienen esa costumbre, se va perdiendo poco a poco la tradición. Yo fui estudiante y fui un joven enamorado. Mi novia vivía en la ciudad de Chihuahua y nos carteábamos diariamente. Entonces, escuchar el silbato del cartero movía el corazón de la gente. Este silbato tiene un sonido muy original. Cuando se escuchaba ese ruido en las calles, todo el mundo acudíamos a la puerta, los enamorados, las señoras que tenían hijos estudiando fuera, los papás que andaban también trabajando y estaban esperando noticias de la gente que tenían, algunos andaban de braceros y las señoras recibían la carta del esposo que andaba por allá. Y hubo una época en Ciudad Juárez, le voy a decir, platicaba yo de chamaco, de niño, con veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, la angustia de las madres que tenían hijos que andaban en el frente era una cosa, pues pobrecitas mujeres, ¿verdad? Sufrían mucho. Pero al escuchar el silbato, les brincaba su corazón a las señoras. Conocí a una señora que se llamaba Luz Villanueva, tenía un hijo que se llamaba Luis Villanueva, Paquín le decíamos nosotros, veterano en la Segunda Guerra Mundial, él y sus hermanos. La señora Luz Villanueva, tenía 3 hijos que andaban en el frente de batalla en Europa. Esos 3 hijos es un caso muy, muy especial. Me consta porque los conocí a los 3. Yo era un niño cuando ellos ya eran hombres ya
Entonces, ellos tuvieron pues la oportunidad o fortuna o infortunio, no sé cómo se le pudiera llamar, de haber vivido la Segunda Guerra Mundial desde el principio hasta el fin, porque ellos anduvieron en distintos frentes de batalla en toda Europa, anduvieron por allá combatiendo los 3 hijos de ella, y ella vivía aquí en Juárez, vivía ella en la calle Francisco Saravia, donde topa la calle Rafael Velarde. Hay un templo ahí, un templo religioso, y enseguidita una casita de porche, ahí vivía la señora, ahí vivía Luis Paquín, le decíamos nosotros. Entonces, la comunicación que mandaban los soldados de Europa, ellos hacían sus cartas, escribían a su mamá, a su esposa, a sus hermanos, a quien podían escribir. Los muchachos eran jóvenes, eran muchachos que andaban en el servicio militar, pues eran muchachos de 20, 22, 23 años. Entonces escribían a sus mamás o a sus familiares, y toda esa correspondencia que ellos mandaban pasaba por inspección, y era, ¿cómo le llaman? Era sancionada, o sea, la mutilaban, todo lo que pudiera comprometer, información que pudiera ser información que si esa correspondencia, esas cartas caían en manos del enemigo, pudieran haber investigado alguna de la información que mandaban. Entonces, antes de que esas cartas circularan, pasaban por una inspección allá donde partían, y iban siendo censuradas muchas partes de la carta, de manera de que muchas veces Paquín nos llegó a enseñar este señor cartas, que decía: esta carta se la mandé a mi mamá, estaba yo en tal parte, en Francia, en París, y le mandé a mi mamá una carta, y después cuando ya regresé me le enseñó la carta, y nomás decía mamá, y luego abajo te amo. Y todo lo del centro se lo quitaban, porque todo quedaba, no convenía que lo que ellos estaban narrando en el escrito fuera a caer en manos del enemigo, porque pudiera ser información. Resulta que nos platicaba él y nos platicaba su mamá, era amiga de mi mamá y de mi papá, ella también. Nos platicaba que cuando ella estaba en su casa, estaba rezando, escuchaba el sonido y saltaba de donde estaba ella inmediatamente y salía a recibir al cartero. Recibía la carta de su hijo, la abría y no traía absolutamente nada de información escrita. Mamá, te amo. Y el centro estaba todo mutilado. Decía ella: a mí no me importa que no dijera nada la carta, lo que me importaba era que estaba mi hijo vivo. Y sabía porque estaba recibiendo algo de él. Y me lo traía un cartero. Un cartero en Ciudad Juárez. Carteros existían aquí en Ciudad Juárez allá por los años 40. Hay una foto muy bonita que yo alguna vez la pude ver. Están el Servicio Postal Mexicano de Ciudad Juárez. Son alrededor de 30 carteros que existían, que cubrían toda la ciudad en esos años. Ciudad Juárez era muy pequeño, en 1940 era una ciudad de alrededor de 120,000 habitantes. Entonces, las rutas están muy bien distribuidas aquí en Ciudad Juárez. No existía el desorden que hay ahorita, nomenclatura, ¿verdad? Que hay colonias que pues nadie las conoce, nada más los que viven ahí. Y en aquel tiempo no, había un cierto orden en la ciudad, había un cierto control y los carteros lo cubrían todo. Entonces, yo conocí carteros, Jesús González, Antonio Franco, Pedro Delgado, varios carteros que conocí yo, que inclusive algunos de ellos estuvieron conmigo en la escuela, y ellos tenían una serie de anécdotas que nos platicaban, todo relacionado con el correo de Ciudad Juárez. Una de las anécdotas muy simpáticas que a mí me resulta, me platicaba Chuy González, Jesús González, el ruso le decimos, que por cierto hay que mandarle saludos, está malito, está internado. Hermano de un señor que fue administrador de correos que se llamaba Francisco González, que ya falleció precisamente.
Y este Chuy González, un día platicando con él, me dice, mira, yo traje un tiempo la ruta a San Lorenzo, rumbo a San Lorenzo, por la calle que se llama Camino Viejo a San Lorenzo. Ahorita es la Triunfo de la República y la callecita que sigue hacia el norte, inmediatamente esa era la calle Camino Viejo a San Lorenzo y luego está Melquiades Alanís. Pero esa calle la recorría él, no tenía pavimento ni nada y llegaba a las proximidades ya del pueblo de San Lorenzo, donde está la iglesia. Allí era la última calle, era una calle sin nombre, decía él. Había una tienda de abarrotes y allí dejaba él toda la correspondencia que llevaba para la gente que vivía. Después de esa calle había unas viviendas que estaban desparramadas ahí en San Lorenzo y no tenían nomenclatura, no tenían absolutamente nada. Entonces esa gente que vivía en esas calles, venía a recoger la correspondencia a la tiendita de abarrotes esa. Me decía Chuy, esa calle que estaba, la última calle, no tenía nombre, era la calle sin nombre. Y algunas personas vivían allí y decían, póngale ahí que vivo en la calle sin nombre. Entonces a mí me pareció muy irregular que se tuviera una calle, pues, calle sin nombre no puede ser. Y un día dije, esta calle se va a llamar calle Jesús González. Y así lo registró en Correos y así quedó en la nomenclatura municipal. Y Jesús González es el cartero. O sea, él bautizó la calle con el nombre de su nombre. Y así existe esa calle, la calle Jesús González. La estampilla, o timbre como se le conoce, data del año del 21 de febrero de 1856. Fue el presidente Ignacio Comfort quien establece la impresión de las mismas y fue con la imagen de don Miguel Hidalgo que comienza su circulación el día 1 de agosto de 1856 con la leyenda Correos, México y al calce su valor desde medio hasta los 8 reales, cada una con un color diferente según su costo. El timbre postal. El timbre postal tiene su origen en el año 1856, en la época de don Ignacio Comfort. Este señor, por decreto, emite el primer timbre postal que costaba medio real y traía el efigie de don Miguel Hidalgo y Costilla. Correos México, México escrito con J. Sí, es el nombre México escrito con J. Y el costo de ese timbre era medio real. Ese timbre postal circuló durante unos años, pocos años, alrededor de 2 o 3 años, porque después se emitieron ya los nuevos timbres, empezaron a salir ya nuevas estampillas. Pero ese timbre quedó como colección y existe nada más un ejemplar de ese timbre. El impuesto del timbre que se llamaba fue un impuesto anterior al ad valorem. El impuesto ad valorem ahora es impuesto al valor agregado, que significa exactamente ad valorem. El impuesto del timbre era una serie, llegaba el comerciante o el contribuyente, llegaba a las oficinas de Hacienda y compraba timbres fiscales, amparaban la cantidad del impuesto que tenían que pagar, correspondiente al cálculo que se hacía. Era un cálculo matemático según los ingresos menos egresos, la utilidad se grababa y decían, ok, le corresponde pagar a usted 53 pesos de impuestos, y los compraban en timbres fiscales, y esos timbres fiscales se los pegaban al recibo que se elaboraba, y luego ese recibo lo lacraban o lo grapaban y luego lo perforaban y ya tenía un valor fiscal efectivo. Sí. Y era el impuesto del timbre, por eso se llama impuesto del timbre. Nosotros, los que pertenecemos al siglo pasado, a 1900, en la década que pertenecemos al siglo XX, que tuvimos la fortuna, la oportunidad de poder disfrutar en toda su magnitud lo que era el servicio postal, el servicio que prestaba, pues tenemos un recuerdo muy especial y el significado para nosotros, aún en el siglo XXI, el significado del correo o del servicio postal es comunicación en todos los sentidos.
en todos los sentidos. Es un acercamiento. Es un acercamiento que ahora, pues, la tecnología que es fría, que desafortunadamente las nuevas generaciones pues ya no van a tener esa experiencia que nosotros tuvimos. Nosotros, Ciudad Juárez, nosotros los juarenses, ¿verdad?, que estamos tan alejados del centro de la República y que siempre teníamos a alguien por allá. Siempre había alguien que andaba, algún familiar que andaba por allá en el Distrito Federal, ya de Chihuahua para allá. Pues nos valíamos del correo para poder estar en contacto con esas personas, estar en comunicación, acercarnos a ellos de alguna manera. Los timbres, las cartas perfumadas que nos mandaban nuestras novias, eso era la comunicación, el acercamiento, era el correo, eran las cartas, era el silbato, era la presencia del cartero. En los desfiles del Día del Trabajo, en los desfiles, desfilaba el contingente del Servicio Postal Mexicano y la gente, al cartero como a los bomberos, la gente los aclamaba en el camino. Ellos se llevaban las palmas, los carteros, hombres muy trabajadores. En estas épocas en Juárez tenemos alrededor de 160 personas en las 3 oficinas. Los carteros siguen laborando aquí mismo, entregando en las colonias pues, más lejanas de la ciudad. Nosotros tenemos alcance hacia cualquier punto de la ciudad, no tenemos zonas fuera de rumbo o fuera zonas sin atender. Atendemos el 100% a la ciudadanía de Juárez. En esta oficina tenemos 30 carteros que atienden el surponiente de la ciudad y el norte de la ciudad. La gente todavía conoce el simbolismo que significa el cartero, ya que es un parteaguas de la historia de los personajes históricos, como el policía, como el cartero, el bombero. El cartero tiene un lugar ganado en la sociedad. El famoso silbato. El famoso silbato, así es. El cartero se anuncia en su llegada con el famoso silbato, irreconocible. Nadie tiene ese sonido más que el cartero. Así es, fue en el 46, se inauguró en el 47. Aquí albergaba también la oficina de telégrafos. Estaban fusionadas telégrafos y correos. En la parte de aquí arriba estaba el telégrafo y correos a la vez operaban para dar el servicio en ese entonces, en el 47, a 100,000, 120,000 habitantes aquí en Ciudad Juárez. Sí, Correos de México sigue evolucionando y llegando a todos los puntos del país. El correo sigue más vivo que nunca, nada más que con otro tipo de servicio que es el servicio social. El cual pues, da servicio a nuestros clientes corporativos, bancos, empresas, abogados, ¿sí?, jueces y toda la demás publicidad que los clientes corporativos, maquilas quieran transportar para la entrega hacia sus destinatarios. Pues el correo subsiste hasta que las empresas nos confíen su materia postal. Todo depende de ellos, todo depende de nuestros grandes clientes como Telmex, Banamex, Reader Díger, Televisa y todas aquellas empresas que siguen aún confiando para que su materia postal llegue a sus destinos. Es el marketing el que nos ocupa ahora, es la manera de ellos hacer su publicidad a sus productos utilizando el correo. ¿Qué le diría a la gente de Juárez? Pues que nos visiten aquí en las instalaciones, con mucho gusto, los instruimos para que utilicen el servicio que ellos desean. Tenemos la modalidad de carta ordinaria, carta registrada, paquetería. Contamos con un vista aduanal para sus productos que quieran enviar al interior de la República. No necesitan ir a la aduana a otro lado más que aquí. Aquí tenemos un vista permanente para revisión de los paquetes y pues bienvenidos, aquí los esperamos. ¿Qué le pareció? En estos 30 minutos que le hemos presentado parte de la historia de este edificio de correos aquí en Ciudad Juárez, desde el primero que hubo sobre la calle 16 de septiembre y Mariscal, posteriormente en Avenida Juárez, hoy aquí en Ignacio de la Peña y Lerdo de Tejada. Esta es la historia. Conocimos desde el primer timbre postal con la imagen de Miguel Hidalgo, sus costos, para qué se utilizaban y bueno, hasta para pagar los impuestos. Esta es parte de la historia que se vive y que hay dentro de este edificio. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en el recorrido por esta ciudad fronteriza de Juárez. Esto es
un programa especial hecho para usted de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Aquí, muchísimas gracias. Hasta la próxima.